Estamos en la última etapa de la cristología y vuelvo a repetiros que no hay posibilidad de afirmar con seriedad que hemos repasado cristología. Hemos tocado aspectos de la cristología. Hemos hablado de la gloriosa dimensión de Cristo como Dios. Hablamos de la naturaleza humana en la encarnación, en el nacimiento. Seguimos a lo largo del ministerio de Cristo recordando, repasando momentos de su historia y de su enseñanza. Ayer nos detuvimos un poco en la dimensión de la pasión, comenzando especialmente por aquel aspecto que no siempre se recuerda o se menciona, que es Getsemaní. Los creyentes tenemos la tentación o la tendencia, no tanto la tentación, la tendencia de correr a través de la vida de Cristo, la última cena, el aposento alto y de ahí la cruz. Pero hay en el centro todo ese enorme valle de misterio y de necesidad para entender a Cristo, que es su agonía en Getsemaní. Luego la cruz, y lo dejamos con mucho respeto y tremenda reverencia, descansando en el sepulcro. Como hombre, dio su vida por nuestros pecados. Pero no valdría absolutamente para nada esa obra admirable si el Señor no hubiese resucitado. Es la resurrección de Cristo la que permite la salvación del hombre, porque permite la justificación del pecador. Es la resurrección de Cristo la que permite la esperanza del cristiano, porque como Él resucitó, así seremos resucitados nosotros. Es la resurrección de Cristo la que permite la seguridad de salvación, porque no estamos cerca de Cristo, estamos en Cristo. Y las tres personas divinas intervienen solidaria e individualmente para garantizar que ninguno que cree se pierda. Y esto es una gran bendición. Algunas personas por ahí tienen un tremendo problema pensando que pueden perder su salvación. No pierden la salvación, pierden el gozo de la salvación, pero no la salvación. Porque todo aquel que ha creído en Cristo es salvo, siempre salvo. Porque la obra de Dios hecha por medio de Cristo garantiza el perdón de todos los pecados. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, le recibimos como Señor y Salvador personal. No perdona los pecados del pasado, perdona todos, los del pasado, los del presente y los del futuro, para que tú puedas decir siempre: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero todo esto es posible porque Jesús resucitó. Llamo vuestra atención a unos versículos de la carta primera a Corintios. Carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 15, y leo ahí unos versículos. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora viene el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primer nivel del evangelio, primer punto del mensaje del evangelio de Pablo: Cristo murió por los pecados. Pero esta muerte de Cristo por los pecados lo hizo de acuerdo, en conformidad con las Escrituras. No es una novedad que ocurre en la vida de un hombre bueno al que finalmente lo cogen y por envidia lo golpean y por envidia lo sentencian a muerte y por envidia lo ponen en la cruz. La cruz está previamente determinada por Dios. Dios establece esa obra redentora de Jesucristo y el Dios del cielo entrega voluntariamente también a su Hijo, que voluntariamente se ofrece por nosotros en la cruz. Y es en ese momento, en esa dimensión, en donde la Escritura dice que Cristo fue entregado
por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mis hermanos amados, perdonadme que sea tan reiterativo. La soberanía de Dios salva al hombre por gracia mediante la fe. No puedo hablar de salvación si no hablo de soberanía. Es el Dios soberano el que, porque quiere, salva al pecador. Y exige que todo esa obra de la cruz se produzca porque Dios lo ha determinado. Y cada una de las personas divinas asumen su función, su parte en obra redentora. Murió conforme a las Escrituras. No hace falta que pare ni un minuto en esto, lo sabéis todos. ¿Qué dice el capítulo 53 de Isaías? Describe la muerte de Cristo. ¿Qué dice el Salmo 22? Describe la muerte de Cristo. Y al principio de toda la historia de la humanidad, la primera vez que Dios habla a los hombres en un mensaje reducido pero completo de salvación, dice que ese hombre que nacerá de la mujer, Jesús, pisará la cabeza de la serpiente. Él le morderá en el calcañal, pero él aplastará la cabeza de la serpiente. Hermano querido, eres libre del poder de Satanás porque está derrotado por Jesús. Murió por nuestros pecados y después de su muerte, ¿qué? Y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Luego no es una novedad. Cristo resucita. Primero Él lo dijo a los discípulos, no es esto, pero las Escrituras confirmaban a través de profetas y de los escritos que Cristo iba a resucitar. Y ahora esta resurrección no es simplemente una historia del Cristo de la religión o de la tradición. Es una realidad histórica porque hay testigos de la resurrección. Se apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos. ¿Hay testimonio de que Cristo resucitó o no? Sí, hay testimonio. Muchos de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Es muy interesante, muy curiosa esa expresión, como a un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Bueno, es una persona que nace antes de tiempo. Ha sido abortado, nació antes de tiempo. Dios ha establecido una salvación futura para Israel, para el Israel elegido por gracia, que se cumplirá en su tiempo. Y este hombre que es israelita, hebreo de hebreos, es alcanzado para esa salvación cuando no le correspondía en cuanto a tiempo. Yo quiero recordaros algo importante en relación con esto. El pueblo de Israel ha sido permanentemente un pueblo rebelde. ¿Está claro o no? El pueblo de Israel se le califica, la Biblia lo califica permanentemente de una manera: duros de... ¿Sabe lo que significa ser un duro de cerviz? No doblan la cabeza ni a golpes. Y cuando ese pueblo de Israel tiene al Mesías con él, están añorando el Mesías y por fin viene el Mesías. Y comienza el ministerio del Mesías. Y hay personas de alto nivel religioso y de capacidad bíblica en Israel, como Nicodemo, que cuando ven lo que él hace, ¿qué dicen? No puede sino ser el enviado de Dios. Porque nadie puede hacer las señales, no los milagros, las señales mesiánicas que tú haces si Dios no está con él. Todos ellos conocen que Jesús es el Mesías. Los líderes de Israel tienen envidia del Mesías porque arrastra a las gentes y se los saca de su entorno. Y estos líderes religiosos de Israel levantan calumnias contra Cristo. Y una de las más graves, de la más perversa que se puede imaginar uno, le llaman aliado de Satanás. Y al Espíritu Santo, Satanás. Y Cristo dice, ese pecado no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Algunos están a veces
muy inquietos por el pecado imperdonable. El pecado imperdonable como tal que menciona Jesús solo se dio en tiempos de Cristo, porque solo el Mesías estaba en el mundo y solo el Mesías hacía señales mesiánicas y solo el Mesías dijo: yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Y conociendo eso, dicen: no es el Hijo de Dios, es un aliado del demonio. Y el Espíritu Santo es Satanás. ¿Imagináis la dimensión del pecado? Lo hacen voluntariamente. Estos niegan la realidad de la obra redentora de Jesucristo. Y estos israelitas rebeldes contra Dios tienen una disciplina establecida por Dios que recoge Juan en el capítulo 12 de su Evangelio. Y dice que porque hizo muchas señales y no creían en él. Por eso cita a Isaías y dice que Dios endurece el corazón de ellos para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se conviertan. Ahí tienes el pueblo de Israel en una reprobación de parte de Dios. Dios no maldice a nadie porque quiere hacerlo, confirma lo que hace. A veces hablamos de Faraón, ¿verdad? Y decimos que Dios había escogido, lo dicen algunos, que Dios había escogido a Faraón desde antes de crearlo para condenarlo a condenación y manifestar su poder. Perdóname. Y que Dios endureció el corazón de Faraón, discúlpame. Dios endureció el corazón de Faraón a la sexta vez que Faraón endureció su corazón. ¿Entiendes esto? Lees la historia y viene Moisés y le dice, y primer milagro, y dice, y Faraón endureció su corazón. Segundo, lo mismo. Tercero, cuarto, quinto, igual. Es a la sexta vez cuando Dios dice: Dios endureció el corazón de Faraón. Lo endureció porque confirma su dureza. Y así también con el pueblo de Israel. Confirma su dureza. Y pasa el tiempo y Dios está salvando hoy gente de Israel elegida por gracia. ¿Está claro? Y es ese remanente elegido por gracia quien al final de los tiempos, dice Pablo, todo Israel será salvo. ¿Qué es para Pablo todo Israel? No son los israelitas descendientes de Abraham por línea biológica, sino por la línea espiritual. Aquellos que han creído. Esto es el Israel que va a ser salvo, que va a ser protegido por Dios durante el tiempo de la tribulación, que va a ser cuidado y custodiado. Ese pueblo es el todo Israel, porque descienden de Abraham por la fe, no por la línea de la carne. Y aquí a estos pertenecería tal vez en aquel tiempo Pablo. Pero dice: pero yo he sido como un abortivo. He nacido antes de tiempo. Y por esa razón me doy cuenta de algo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Si yo soy Pablo, no escribo eso. Yo hubiera dicho: yo soy el más grande de los apóstoles. Porque mira lo que yo he hecho. He llenado todo con el Evangelio de Cristo. He sido golpeado, he sido perseguido. Yo tengo mérito, señores, yo soy el gran apóstol de Cristo, pero dice: yo soy el más pequeño. El proceso de la mentalización del concepto Pablo en Pablo es muy interesante. Primeramente, él dice aquí: soy el más pequeño de los apóstoles. Pero más adelante dice: yo soy el más pequeño de los santos. Y más adelante, ¿qué dice? Soy el primero de los pecadores. Aquí tienes cómo el hombre de Dios va reconociendo lo que él es a medida que Cristo sube, él disminuye. Y esta es la grandeza que tenemos que buscar. No hay gloria más grande que glorificar al Señor. No hay bendición más grande que reconocer el señorío de Cristo. No hay ocasión de adoración y de alabanza mayor que decir: Señor, tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Lo hemos visto ayer. Pero Cristo resucitó. Y Pablo menciona por qué motivo él da testimonio de la resurrección de Cristo. Pero por la gracia de Dios soy
lo que soy. Es decir, no es Pablo el que alcanza cosas, es la gracia de Dios que trabaja en Pablo. ¡Qué bendición tan grande! Cristo resucitó. Cuando voy a la Biblia, encuentro el relato histórico de la resurrección. Yo no voy a pararme en cosas que todos vosotros sabéis muy bien. Lo que sí sé o puedo recordaros es que cuando Cristo muere y le piden el cuerpo a Pilato y lo bajan y lo envuelven provisionalmente en un lienzo y le ponen algunos ungüentos que era previo al embalsamamiento. ¿Sabéis quién fue la persona que ungió primeramente a Cristo para su sepultura, verdad? María, la hermana de Lázaro, que vierte el ungüento sobre Jesús. ¿Y que dice Jesús? Se ha anticipado para ungirme para mí sepultura. Ninguno llegó a ungirlo después, pero esta mujer previamente le rinde la adoración que corresponde. Tenía una revelación especial, yo no lo sé, la Biblia no lo dice, pero Cristo acepta aquella expresión de adoración. Ellos, las mujeres, algunas mujeres están viendo dónde le pusieron. Y ellas presencian todo lo que ocurre después. Y saben que se puso una piedra enorme sobre la tumba, que era muy difícil de mover. Y saben además, posteriormente, que los romanos habían desplazado una guardia ahí, habían sellado con el sello imperial la tumba, y a ver quién era capaz de abrir aquella piedra. Y ellas van, el día de la resurrección, van para terminar el trabajo. ¿De qué? De ungirlo para su muerte. Es decir, lo vamos a preparar para que como cadáver permanezca ahí. ¿No pensáis que la promesa de Jesús, resucitaré al tercer día, se ha olvidado? Se ha ignorado. Cristo no podía morir. Y aquellas mujeres van para ungirlo y cuando llegan al sepulcro, ¿para qué voy a contaros la historia que también sabéis muy bien? Se encuentran con que la piedra no se había corrido. Estaba fuera, arrancada de cuajo y puesta en el campo. Y hay un ángel o dos, según el relato, sentado, y cuando ellas ven la tumba hay otros dos dentro. Oye, todo un espectáculo tremendo, de modo que los ángeles son enviados por Dios desde el cielo para abrir la tumba para que Cristo pudiera resucitar. Cristo ya había resucitado cuando los ángeles abren la tumba. Y aquella tumba abierta pone en evidencia de que allí había estado el cuerpo de Jesús. Ahí viene Juan y Pedro corriendo veloces, porque ¿cómo vamos a pensar, a creer en esto? Y llegan ahí, y uno mira de lejos, no, ¿qué va? Estas mujeres están emocionadas. Y ahí están los lienzos, por tanto está él dentro, pero claro, Pedro entra después a la tumba y ve algo muy curioso. Los lienzos conservan la forma de un cuerpo, pero el sudario está aparte. Luego, ¿qué pasa? No está Jesús. Lo sorprendente es que tampoco están los guardias romanos. Pilato había ordenado que sellaran la tumba. ¿Es así? Es así. Y resucita el Señor, los guardias aterrados escapan, aterrorizados escapan y le dicen a los judíos, mira, se ha cumplido vuestro problema, vuestro temor, ha resucitado. Silencio, ¿eh? Silencio. Vamos a darle dinero. Esto era como arreglaban. Esto, los argentinos llaman a esto, no sé si le llaman aquí, en República Dominicana, le llaman coima. ¿Suena eso? Más o menos. Es decir, le han dado un dinerito para que calle en la boca. Y si el gobernador se entera, menudo problema. Bueno, si se entera, nosotros le vamos a persuadir. Lo más sorprendente es que ese testimonio de los guardias es la evidencia más grande de la resurrección de Jesús. Porque los judíos extienden un bulo.
sumamente estúpido. Estábamos dormidos, vinieron los discípulos, se robaron el cuerpo y lo llevaron. ¡Qué torpes! ¡Qué argumento tan absurdo! Si estaban dormidos, ¿cómo sabían que habían venido los discípulos? ¿Cómo lo sabías? Están dormidos. Y además, ¿tú crees que los discípulos que estaban metidos en una habitación con las puertas cerradas por miedo a los judíos hubieran venido y hubieran roto los precintos y abierta la tumba y llevado? ¡Qué absurdo! Pero Satanás es mentiroso y padre de mentira. Está funcionando para que la gente crea, ¿qué cosa? La más absurda mentira. La tumba está vacía. Las mujeres se quedan con sus ungüentos en la mano. Y ahí comienza el proceso de las apariciones de Jesús. Y aquí mencionó, se apareció a los discípulos, a 500 hermanos. Quiere decir que hay evidencia real de que Jesús ha resucitado. Ahora, la Biblia presenta, el Nuevo Testamento presenta testimonios de la resurrección. Hemos visto 2 o 3 aquí de resurrecciones físicas, pero la Iglesia canta. Hay himnos de la Iglesia y en estos himnos de la Iglesia se habla de la resurrección. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11. ¿Recuerdas aquel párrafo de la Cristología, el cual siendo en forma de Dios no estimó igual a ser igual? Y sigue adelante, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, hay himnos que hablan de ¿qué? De la resurrección y de la glorificación de Cristo en la iglesia primitiva. En tiempos de los apóstoles, la iglesia proclama la resurrección del Señor y la entronización del Señor. Ahora, hay otras expresiones verbalmente importantes, como por ejemplo, Pablo dice, Maranatá, que significa, ven Señor, o el Señor viene. De manera que si va a venir, ¿qué quiere decir? Que ha resucitado y está a la diestra de Dios. Otras expresiones, otras manifestaciones están comprendidas en lo que se llaman fórmulas. Las fórmulas pueden ser una fórmula breve, en donde se dice simplemente que resucitó, una forma intermedia en donde se habla de resurrección y manifestaciones, y una forma completa. Una forma completa la he tomado precisamente y la leí antes, en donde se habla de que el Señor murió y que el Señor resucitó y que este es el evangelio que nosotros predicamos. Amigo mío, mi querido hermano, el evangelio no es un mensaje tuyo. Es un mensaje de Dios. ¿Lo entiendes o no? El apóstol Pablo tiene un tremendo respeto por el evangelio. El apóstol Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo he recibido de hombres, sino directamente ¿de quién? De Dios. Por tanto, siendo un mensaje de Dios, yo no tengo ningún derecho a modificar ese mensaje. Y es más, él dice, y si alguno viene para modificarlo, sea anatema. Es decir, no se puede cambiar. Y el mensaje del evangelio manifiesta la realidad de Cristo, la obra de Cristo y la resurrección de Cristo. Yo no sé si se predica mucho de la resurrección hoy. Algo sí, supongo que sí. Pero realmente tenemos que regresar al único mensaje del evangelio. No podemos predicar un evangelio light. Tú sabes lo que es una cosa light, ¿verdad? Como a mí me gusta la Coca-Cola, bueno, no mucho, pero me gusta la Coca-Cola. Y claro, como tiene tanto azúcar, voy a tomarme una Coca-Cola light. Eso no es Coca-Cola. Y voy a tomarme no sé qué cosa cero, light. No es lo que yo quiero tomarme. Y mi querida esposa Susana, que me cuida mucho y así me hace pasar estrecheces y angustias,
para que no engorde y no me haga daño, me trajo un día me pone en el desayuno una tarrina de mantequilla light. ¿Qué es mantequilla light? O es mantequilla o no es mantequilla. La mantequilla light no es mantequilla. Yo le dije, mira, vamos a aprovecharla porque no la vamos a tirar. Pero, por favor, cuando me traigas mantequilla, quiero mantequilla, no mantequilla light. El evangelio light es un evangelio, pseudo-evangelio, que proclama muchas cosas muy curiosas. Dios tiene misericordia de ti porque aunque tú eres un poco malo, el Señor, para un poco. Dios tiene misericordia de ti porque Él quiere tener misericordia, está claro, no por otra razón. Y además de esto, Dios envió a su Hijo al mundo para que haga la obra de redención. Y además de esto, Cristo murió por los pecadores. Y además de esto, Cristo resucitó para justificación de vida. Y si tú no crees en Cristo, no tienes vida y te vas al infierno. ¿Se predica eso hoy? Espero que en esta iglesia sí. Pero conozco iglesias en donde se ha pedido a los predicadores de evangelio que no hablen de la sangre de la cruz, porque es de mal gusto para nuestra sociedad. Pues que se fastidie la sociedad, porque yo no tengo otro mensaje. El mensaje que tengo es este, pero la gente se va a sentir incómoda. Eso no es mi problema. Será el problema de Dios que tiene que despertarlos, pero yo tengo solo una condición, que es predicar el Evangelio. Y decir que Dios salva porque quiere salvar, no porque tú lo merezcas, porque lo que yo merezco y tú mereces, lo que merece el hombre, ¿qué es? Irse al infierno. Este es lo que él merece a causa de nuestros pecados. Ahora, la resurrección de Cristo se expresa en muchas de las formas que hay ahí, y hay un hecho evidente que es el hecho de la resurrección. ¿Quién es el protagonista de la resurrección? Cristo. De modo que el mismo protagonista que es en su nacimiento y el mismo protagonista que es en su vida, el mismo protagonista que está en la cruz, es el protagonista de la resurrección, porque Dios quiere enseñarnos una lección. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo es el que salva, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay esperanza para el hombre más que en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Ahora, la obra de la resurrección tiene una impresionante base soteriológica. Pablo va a decir en este capítulo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y absurda es vuestra fe. Porque estás confiando en un muerto. ¿Puede un muerto hacer algo? No. Pero Cristo resucitó. Y en razón o en base a esto, en este mismo capítulo, más adelante, creo que es por el versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque Él ha resucitado, yo tengo la seguridad de que voy a resucitar. Porque no he muerto fuera de Cristo, he muerto en Cristo. Por ahí hay muchos que hablan de que los creyentes que mueren están en algún lugar, yo no sé dónde, en algún lugar de la tierra o del centro de la tierra o del interior de la tierra. ¿Y qué hacen? Duermen. No. Pablo dice: quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y el ladrón en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Hay una confesión de arrepentimiento y clamor de salvación. Sí, ¿qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Claro, los testigos de Jehová agarran ese versículo y como otros muchos los retuercen para que diga lo que ellos quieren decir. Y ellos dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Qué tontería más grande. Eso sería un absurdo. De cierto te digo hoy, claro, te lo estoy diciendo ahora porque voy a decir que soy. De cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso en la Biblia tiene que ver con el tercer cielo, el cielo de Dios. ¿Recuerdas que Pablo dice que él conoce un hombre que no sabe si en cuerpo o fuera del cuerpo? Él no va a revelar eso, tampoco lo sabe. Fue trasladado al paraíso, al tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas indecibles para el hombre. Por tanto, Cristo le está diciendo hoy, porque yo resucito, tú estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la gran lección de la resurrección de Cristo. Ahora, hay consecuencias temporales y consecuencias antropológicas. La transformación del cuerpo del resucitado Señor es una muestra de cómo será el cuerpo de resurrección nuestra. Yo quiero que notéis algo. Cuando Cristo resucita, el cuerpo del Señor es diferente a aquel que fue enterrado. No le conocen porque es tal como, sino porque tiene un cuerpo de resurrección. Y ahí tienes a María Magdalena que conoce a Jesús o no. Y cuando habla con él, lo confunde con el cuidador del huerto. ¿Y qué le dice? ¿Dónde le has puesto que yo lo busco y me lo llevo? El Señor dice, María, y es la voz que ella conoce. ¿Sabes por qué? Porque él dijo en Juan 10, mis ovejas a quienes conozco y me siguen, les doy vida eterna, y me siguen porque conocen mi voz. Es importante todo esto, de modo que en la resurrección del Señor, el Señor se muestra como ejemplo de lo que será nuestro cuerpo. Y tú vas ahí al capítulo 15 y notas que hay una transformación de lo que serán nuestros cuerpos a la semejanza del cuerpo de Cristo. Mira por favor el versículo 42 de ese capítulo 15 de 1 Corintios. Así la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, no incorruptible. La corrupción no tiene que ver para nada con el cuerpo de resurrección. Y aquí es sumamente importante. Cuando tú entierras un cadáver, ¿qué ocurre? Ya antes de enterrarlo ha comenzado un proceso de descomposición. El polvo vuelve ¿a dónde? Al polvo de donde fue tomado. Y ahora el cuerpo ha quedado, diluido en la tierra y regresó al lugar donde Dios tomó o al elemento que él tomó para formar el cuerpo del hombre. El cuerpo se descompone y se levanta un cuerpo que no es afectado por la descomposición. Un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra. ¿Qué es esto? Bueno, los viejitos sabemos lo que es eso. Cuando yo era un joven, teníamos un deporte en nuestra iglesia, los jóvenes, porque no podíamos hacer otra cosa, no por otra razón. Nuestra ciudad, Vigo, es una ciudad edificada sobre 5 montes. ¿Sabe lo que tiene eso como consecuencia? Que las calles son así. Solamente hay un par de calles que son llanas, que son las que van por la falda del monte, pero el resto es subiendo. Hay una zona de la ciudad bien allá arriba que tiene un cruce de carreteras y nosotros los jóvenes salíamos en 2 grupos. Unos por este lado, otros por el otro, a ver quién de nosotros llegaba antes allá arriba. Había que subir una buena cuesta. Yo subía esa cuesta, llegaba allá arriba, no siempre el primero,
pero llegaba allá arriba y a los 3 minutos de haber llegado estaba totalmente normalizado mi pulso, podía volver a repetir la acción. Ahora, cuando tengo que subir una de estas calles bien empinadas, a veces llego a la mitad y digo, "Uf, tenía un amigo, tengo un amigo, buen amigo norteamericano, y los norteamericanos son los hombres ideales para correr, porque no hacen nada más que meterse en el coche. De manera que este hombre llega a Vigo, acostumbrado a que se movía de su casa. Yo he ido con él muchas veces al mall, al centro comercial, en el coche, y llegar al estacionamiento del centro comercial, y él decía, no, volveremos mañana porque mira cómo está lleno. Pero ¿lleno qué? Hay que aparcar el automóvil allá y hay que ir caminando hasta el centro. Hombre, por favor, muévete un poco. Le dije a Susana, una vez que estaba conmigo ahí en Houston, le dije, vente, vamos tú y yo caminando hasta el centro comercial, que yo sé dónde está. Claro, pues, fui tantas veces, y allá nos vamos. A la vuelta, la hermana de la casa donde estábamos vino a buscarnos en automóvil al camino. ¿Por qué? Porque no había lugar para caminar. Tenías que ir por encima del pasto, porque la carretera terminaba al borde, no había camino. ¿Por qué? Porque son así. Bueno, este hombre vino a visitarme a Vigo. Y yo le dije, mira, si tú quieres conocer la ciudad, vamos a caminar. Vamos a caminar. Después de caminar un rato bien largo y de enseñarle cosas, digo, bueno, vamos a casa. Mi casa donde yo vivía, ahora vivo en otro lado, pero la casa era en una calle que se llama la Gran Vía, que es subida, 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 subida. Tanto es así que el municipio, el ayuntamiento, ha puesto un pasillo rodante en esa avenida para que tú te subas y te llevas, para que puedas llegar tranquilamente. Bueno, ahí fuimos los dos, subiendo la calle. Y cuando llegó a la mitad me dijo, para un poco. Y se sentó en el borde, como si fuese un pobre, se sentó en el borde de una cristalera, de un comercio. Allí se sentó y dije, ¿pero qué? Dice, yo no puedo más. Se siembra en deshonra, glorifica en gloria. Se siembra en debilidad. No hay persona mayor que no tenga su achaque, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, abuelitos, echadme una mano esta noche. No ¿hay achaques o no hay achaques? Claro que sí, naturalmente. Mi madre, mi querida madre, murió cuando cumplía 105 años. Pero este era un bicho raro, un animal extrañísimo, con mucho respeto. No tenía colesterol, ni ácido úrico, ni nada, de nada, de nada, de nada. El médico le decía, Elisa, este análisis lo querría tener un chico de 16 años. Y un día la viejita le dijo, doctor, con los años que yo tengo, ¿no tendría que tomar alguna pastilla? Y el médico la miró y le dijo, tiene usted razón. Y le recetó, ¿sabe lo qué? Aspirina infantil. No la normal, infantil. Y ella se tomaba su pastillita de aspirina y era feliz. Se siembra en debilidad, salvo excepciones. Resucitas en poder. Se siembra cuerpo animal. Se siembra en la tierra el estuche del alma. Se resucita con un cuerpo espiritual, el estuche del espíritu. Porque así fue Jesús. De manera que cuando tú y yo nos veamos en el cielo, no me vas a conocer porque tengo el pelo de una manera o uso gafas. No, no. Hay un cuerpo en donde el espíritu, la parte más elevada de la parte espiritual del hombre, estará manteniendo el control de ese cuerpo glorioso de resurrección. Cristo resucitó.
Hay también una expresión de la resurrección que es el mensaje increíble de la resurrección. Los discípulos no creían que Jesús había resucitado. Una de las evidencias más firmes de la resurrección es que los incrédulos no pueden dejar de admitir que ha resucitado. Y ahí tienes a los pescadores en el mar de Galilea. Pedro le dice, bueno, vamos a pescar. Y van a pescar. Y por la mañana, cuando vuelven sin nada en la barca, es Juan que le dice, ¿ese es quién? Jesús. Pero ellos no estaban creyendo eso. Las palabras del Señor se habían olvidado pronto, porque no había interés en saber lo que decía, porque ellos habían concebido un Cristo y era otro lo que está delante de ellos, el Cristo de la resurrección. Ahora bien, al final de todo ese tiempo, y yo no quiero extenderme hoy demasiado, al final de todo ese tiempo, de todas esas evidencias, hay algo muy importante, y es que cuando Cristo se reúne con ellos durante 40 días, no estuvo con ellos 40 días todos los días. Durante 40 días se apareció a ellos, y cada vez que Él se apareció a ellos, le habló de un tema. ¿Cuál? El reino. Y aquí viene una necesidad imperiosa para ti y para mí hoy. Tener claro qué es el reino. Y ahora tenemos, como siempre, problemas teológicos. Hay un grupo que enseñan que el reino es de una forma y hay otro grupo que creemos que el reino es de otra manera. El dispensacionalismo histórico enseña que el reino se divide en dos aspectos. Reino de Dios, por un lado, reino de los cielos, por otro. El gran problema es que hay que mantener lo que dices con textos bíblicos. Si no, no vale. ¿Qué es reino de Dios? Bueno, es el reino que Dios ha tenido siempre porque Dios reina. Y reino de los cielos es el reino que Dios va a establecer aquí en la tierra en la persona del Mesías. Bueno, me parece una distinción saludable, pero pregunto, ¿quién utiliza el término reino de los cielos en el Nuevo Testamento? Mateo. ¿Y Lucas? No. ¿Y Marcos? Tampoco. Y en los pasajes en donde está reino, en un evangelio dice reino de Dios y en otro reino de los cielos. En la misma cosa. Y me sorprende que en Mateo capítulo 13, en ese capítulo, tiene necesariamente que las parábolas del reino aplicarse a la iglesia, ¿sí o no? Sí, porque es que el contexto es ese. ¿Y qué es lo que llama Mateo ahí? ¿Cambió reino de los cielos por reino de Dios o sigue diciendo reino de los cielos? Reino de los cielos. De modo que no hay dos reinos. Hay un solo reino. Pero hay algo sumamente importante también ahí. Y es que Mateo, ¿por qué entonces Mateo utiliza ese término? Muy sencillo. Mateo está escribiendo un evangelio para contestar una pregunta. La pregunta la hacían los judíos. Si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y Mateo contesta en su evangelio al reino de los cielos, que es lo que los judíos estaban esperando. Y les va a decir, vino el Mesías. ¿Anunció el evangelio de qué? Del reino. Y ha dicho que el reino de los cielos se había acercado. Y ha dicho que vosotros estáis en el reino. Y el apóstol Pablo desarrolla ese pensamiento de una forma muy clara cuando dice, nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino. Hermano querido, el reino es un programa que Dios tiene a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Dios estableció reino suyo aquí en la tierra y puso a Adán para que gobernase ese reino. Viene la caída y Dios restaura, recupera ese reino porque tiene personas siempre que le adoran.
y los descendientes de Set se llaman como de Jehová. Lo que están diciendo es, Jehová es nuestro Dios. Hay reino, hay reino. Y sigue adelante a través del pueblo de Israel y del reino mediado en los reyes de Israel. Y pasa el tiempo y viene el Mesías para establecer ¿qué cosa? Para seguir con el desarrollo del reino de Dios o reino de los cielos. Y llegará un día en que ese Mesías glorioso, sentado ahora en el trono de Dios, vendrá a la tierra para establecer un reino literal aquí en la tierra por un tiempo. Y todos los hombres serán gobernados con cetro de hierro por el que es Rey de Reyes, Señor de señores. Y termina el milenio. Y hay una rebelión contra Dios. Y Dios interviene y dice, punto final al problema del pecado. Y purifica la creación. Y crea o recrea, ahí hay sus divisiones, cielos nuevos, sí, tierra nueva. Y tú y yo estaremos en las nubes del cielo o en la tierra nueva. El reino de Dios para el hombre es en la tierra, ¿o no? Y dice que Él viene para estar con su pueblo. Esto es lo que hay en el futuro, pero el rey ha resucitado. Este rey ha resucitado y está a la diestra de Dios. Ahora, una vez que Cristo resucita, viene la entronización del que ha resucitado. Y ahí viene todo aquella llamada de Cristo a los suyos para que vengan a un determinado lugar y ahí, en el mismo lugar donde Él parte, va a volver. La ascensión tiene lugar en el Monte de los Olivos. Y ahí tienes a un grupo de personas que están viendo la ascensión, ¿verdad? Y de pronto dice el texto, el relato de Hechos, que viéndolo ellos fue alzado. Y una nube le ocultó de sus ojos. ¿Y qué hacen ellos? Quedarse ahí. Él dijo que va a volver y además esperamos el reino, por tanto esperemos, porque Él va y vuelve ya. No vuelve Él. ¿Quién volvió? ¿Quién vino? Los ángeles. ¿Y qué le dice? Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así vendrá otra vez, como le habéis visto ir al cielo. Ahora, antes de eso, este admirable Dios glorificado, sentado humanamente hablando en el trono a la diestra del Padre, este admirable Dios va a descender no a la tierra, sino al aire. ¿Para qué? Para tomar a su iglesia. Y esto puede ser hoy. Y vendrá para llamarnos por nombre y nosotros abandonaremos este lugar y los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir los espíritus que vienen con Jesús, que trae con Jesús los que han muerto con Él, recibir el cuerpo de resurrección. Y nosotros seremos transformados y todos unos y otros saldremos de esta tierra para encontrarnos con ¿quién? Con el Señor. ¿Dónde? En las nubes, en el aire, ¿sí? ¿Y qué pasa hoy en el aire? Está el príncipe del poder, de la potestad del aire. Y los ejércitos de los demonios están desplegados en el aire atmosférico. Y de pronto, mira qué maravilla. Nosotros salimos y nos encontramos con Jesús en el cuartel general del príncipe del poder del aire. Cuando leéis la historia de la Segunda Guerra Mundial, no sé si hay alguno que tiene interés en la Segunda Guerra Mundial presente. Bueno, uno.
De modo que yo voy a apelar al que tiene interés y que habrá leído mucho de la Segunda Guerra Mundial. Hay una fotografía que está en todos los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es una fotografía en donde se ve al fondo el Arco de Triunfo de París. Y se ven a los parisinos derrotados por las fuerzas alemanas a un lado y al otro de la carretera. Y entre ellos y la carretera están los soldados del Tercer Reich, firmes con sus armas, y pasando por el centro de la carretera un Mercedes descapotable, y en ese Mercedes Hitler. Los ejércitos de Hitler impiden que los derrotados pasen a ese lugar y por ahí pasa el que ha vencido. Déjame mencionarte esto, no es Hitler, por favor, es un ejemplo. Déjame mencionarte esto. De pronto, el vencedor de Satanás y de sus demonios desciende del cielo. Y dice que viene con voz de arcángel. Es decir, es el Rey de Reyes, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es el soberano sobre los ángeles y los ejércitos celestiales vienen con él. Y déjame soñar un poquito, esos ejércitos se ponen a un lado y se ponen al otro, y detrás de esos ejércitos, ¿quiénes están rugiendo? Los demonios. Y de pronto la iglesia sube y en ese lugar donde Satanás ha imperado, se encuentra para siempre con Jesús. Y el Dios del cielo proclama cósmicamente la victoria de la cruz. Y saldremos para estar para siempre con el resucitado Señor. Ahora, antes de eso, ellos lo ven ascender y está lo que se llama la sesión a la diestra del Padre. De manera que Cristo ha pedido al Padre algo en Juan 17, que le dé, que le devuelva, que le confirme, que le otorgue de nuevo, hay muchas traducciones, la gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. No es que Cristo haya perdido la gloria como Dios, la tiene siempre, porque es Dios, está claro, pero lo que Cristo pide es, Señor, yo en esta naturaleza humana del Verbo eterno encarnado me he limitado. Ahora quiero una expansión total de la gloria de la deidad que inunde totalmente el cuerpo de resurrección, para que la naturaleza humana de Cristo sea adorada con razón evidente por los ángeles y por los hombres, porque es Dios. ¿Lo hizo? Yo te invito a que leas este fin de semana el capítulo 1 de Apocalipsis. Y vas a encontrar al Cordero glorioso. ¿Está claro? En las manos, en el cuerpo del Cordero se mantienen indudablemente, indubitablemente, las marcas de la cruz. Las marcas de las manos, de los clavos y del costado están ahí. Y Cristo las exhibe, pero fíjate una cosa, esas huellas del Cordero que ha sido inmolado no sangran. La obra ha terminado. Pero quedan las huellas para que tú y yo, emocionados eternamente, digamos gracias porque tú me has amado. Y ahí está la gloria admirable del Señor. ¿Lo has visto así? Yo creo, hermanos míos, que nosotros tenemos un Cristo muy pequeño en nuestra mente. Es ese Cristo pobrecito que anda por aquí y por allá y poco se sabe acerca de él, no le quiere el mundo. Nosotros cantamos a su nombre, pero de una forma muy relativa, cuanto más ritmo mejor, porque él necesita despertar de ese estado. El Cristo de la Biblia es el soberano Dios, cuya presencia impacta tu vida, si es que realmente lo ves.
y caes como muerto a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque solo Él es digno. Y este es el problema, mejor dicho, el planteamiento de la resurrección. Cristo resucitó para ser Señor. ¿Lo crees? Ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. El Dios de la Biblia, el soberano Dios, el eterno Dios, el infinito Dios, el omnipotente Dios, es Cristo Jesús resucitado. ¿Lo entiendes o no? Cada una de las personas es persona distinta, pero son cada una de ellas individualmente el único Dios verdadero. Ahora debo terminar. Quiero terminar ya. Tengo aquí unas cuantas notas, pero no quiero terminar sin hacer una aplicación personal de esto. En primer lugar, la resurrección de Cristo es base de salvación. Llamo tu atención a Romanos capítulo 4 y versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Lo crees? Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Es porque Él sube y presenta delante del Padre Celestial el sacrificio de la cruz, que cuando tú dices creo, no te hace justo, te declara justificado. Dios no hace absurdos. Tú eres justo, no. Y serás injusto toda tu vida, en el sentido de que no alcanzas la perfección por tu esfuerzo personal, por supuesto. Pero Dios no tiene ninguna cuenta pendiente contigo, porque Cristo la canceló. Y para nuestra justificación, la resurrección de Cristo, mencioné antes, es base de nuestra esperanza. Yo quiero que tomes este versículo y lo grabes con fuego en tu alma. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Voy a preparar lugar para vosotros. Por favor, olvídate de ese término lugar, porque Cristo dice, vendré otra vez y os tomaré. ¿A quién? A mí mismo. Donde Cristo está, el cielo está. Hay un himno que dice eso. Y Cristo está en mi corazón. Tú esperas, querido hermano, amigo mío, esperas la reunión eterna con Jesús. ¡Qué bendición! Todos los creyentes juntos en el cielo. ¡Qué reunión tan buena! ¿Por qué no empiezas a vivirla ahora mismo? Porque Cristo está o no. Y tú tienes la posibilidad de vivir en comunión con tus hermanos o no. Muy bien, si tú tienes mucho interés en la reunión celestial, tienes que tener interés en la congregación terrenal de Cristo. ¿Entiendes esto? Es precisamente ahí donde se aprecia la realidad de lo que tú sientes por el Señor. Donde está Cristo, yo quiero estar. Donde se habla de Cristo, yo quiero estar. Hay tantas cosas a las que le damos prioridad y son basura frente a la gloria admirable de Jesús. Tenemos que recuperar el compromiso cristiano. Y el compromiso cristiano no se recupera diciendo, esto no hay problema, yo voy a transferir todos los meses a la iglesia una ofrenda de tantos dólares o lo que sea. Eso es importante, sin duda ninguna. Donde está Cristo, con su pueblo, yo voy a estar. ¿Entiendes esto? Y aquí tenemos un desafío colosal para la iglesia de Cristo en la tierra. En la resurrección de Cristo identifica al creyente con una vida nueva. Pablo dice, las cosas viejas, y ahora son todas, sin excepción, son nuevas. Y la vida cotidiana es una vida de santidad o no es vida cristiana. ¿Me estás siguiendo? Pongo un ejemplo muy simple que a veces he puesto y a veces la gente se ríe un poco de este ejemplo. Me voy a la oficina donde yo trabajo y los hijos, mi hijo me ha dicho, papi, necesito unos
¿Cómo llamáis aquí? En España llamamos DIN A4, pero ¿cómo llamáis? Folios o ¿cómo llamáis? Folios blancos, no, para trabajar en el colegio. Aparte de la libreta, un folio. Tengo que comprarle unos folios a mi hijo. Folder, bueno, muy bien. Abro la mesa de mi despacho de la empresa y me tomo 7 o 8 folders de esos y los guardo en el bolsillo. ¿Qué importancia tiene? Eres un ladrón. Pero si eso no representa nada, si yo rompo un folio de esos cada día 3 o 4, no importa. ¿Lo haría Jesús? No, no lo hagas tú. Estoy en el trabajo y voy a charlar del partido de fútbol de ayer y he perdido 10 minutos charlando de fútbol. Le has robado tiempo a la empresa. ¿Está claro o no? Quiero decir con este ejemplo absurdo, quiero decir que el creyente es santo siempre. ¿Está claro? Y Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santos porque yo soy santo. La resurrección de Cristo es el ejemplo, y Jesús resucitado, el ejemplo supremo para el cristiano, y es la base para que tú reconozcas el señorío de Jesús. ¿Es realmente el Señor de tu vida? ¿Estás viviendo de manera que diga siempre, habla, tu siervo oye? La iglesia victoriosa del Nuevo Testamento, ¿sabes cómo oraba? Señor, queremos que esta persecución que viene sobre nosotros la espantes. ¿Qué dice la iglesia primitiva? Primero, soberano Señor. No estoy orando a cualquiera, al soberano. Concede que tu pueblo predique con denuedo tu palabra. El resto es problema tuyo. Puede ser que nos conduzcas a la prisión o a la muerte. Eso es tu opción como soberano. Pero yo quiero solo una cosa, hablar con denuedo tu palabra. Yo creo que Cristo a veces está muy triste. Valga esta expresión, perdonadme, hablar de tristeza en la deidad y en la gloria, pero Cristo no puede aprobar el amor por cuestiones terrenales de la iglesia y el abandono del amor a Jesús. Hay creyentes que viven pegados a su historia y a su tradición y lamentablemente, ¿sabes lo que dice Satanás? Tú eres el mejor. Tienes la mejor doctrina, la mejor práctica de fe, etcétera, etcétera. Pero Jesús es un desconocido en esa iglesia. ¿Me entiendes? Pido al Señor, para la gloria de su nombre, que comenzando por mí esta noche, me haga volver sin condiciones a Jesús. A Él sea la gloria.